Ya estamos en contacto con el viceministro César Siles, él es de Justicia y Derechos Fundamentales, a quien le saludamos desde la transmisión de La Razón Radio. Viceministro, le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. Bienvenido. Buen día, Rubén, Marco. A la orden siempre, pues, para informar al pueblo boliviano sobre los últimos acontecimientos. Así es. Y en este caso en particular, después de casi 30 horas de trabajo ininterrumpido con un grupo de víctimas, Sacaba y Sencata. Así es. A ver, vamos a rogar al viceministro que acomode bien su cámara, porque si no, las fotografías en nuestras transmisiones de redes sociales van a salir así con media cara en la pantalla. A ver, viceministro, primero puede contarnos los detalles de cómo más o menos se ha desarrollado esta reunión. Se ha declarado al principio de esta reunión de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata con las autoridades del gobierno, en este caso el vocero presidencial Jorge Rister y la ministra de la Presidencia María Nela Prado, que fuera por tiempo y materia, de principio a fin. Incluso supimos que algunas de las víctimas dormían en los pasillos, dormían en el salón, otro grupo se reunía con las autoridades. Bueno, el sábado pasado hemos recibido oficialmente un pliego petitorio de este grupo de víctimas de Sacaba y Sencata y hemos ido trabajando hasta el día martes, donde comenzamos la reunión, con cada uno de los puntos contenidos en dicha solicitud, considerando además que este trabajo ya viene desarrollándose hace mucho tiempo atrás. Muchas de las peticiones ya habían sido presentadas y consideradas al Ejecutivo y algunas se están trabajando, implementando, y bueno, hubo alguna que otra nueva que nos pusimos a conversar durante esas casi 30 horas y creo que el resultado de ese trabajo intenso es un documento que firmamos a la cabeza de la ministra María Nela Prado y que bueno, refleja que el gobierno boliviano, el Ejecutivo, siempre va a escuchar las peticiones del pueblo. Hay que aclarar, y esto lo digo de forma contundente, que es un grupo importante de víctimas Sacaba y Sencata, pero existen también otras organizaciones sociales e incluso grupos de personas organizadas naturalmente que reclaman justicia por los hechos de noviembre, diciembre, en realidad durante todo el tiempo del golpe de Estado, que fueron vulnerados en sus derechos fundamentales. En consecuencia, este podría significar el inicio de un proceso de acercamiento de todas estas víctimas. Hemos quedado en reunirnos, al menos en el sector justicia, el próximo 5 de noviembre. Antes de esa fecha tenemos una semana, vamos a convocar a otras organizaciones sociales que nos han estado solicitando también reuniones, presentaron solicitudes al presidente, el presidente transmitió al Ministerio de Justicia y vamos a ir atendiendo una vez que vayan llegando dichas solicitudes, vayan concretándose las reuniones respectivas. Y en resumen, creo que es importante este diálogo abierto, porque todo el pueblo boliviano quiere justicia. Ese es el clamor popular. Yo agregaría justicia, que queremos memoria, queremos verdad, queremos reparación integral. Y entiendo yo que al menos los 22 puntos que ha presentado este grupo de víctimas de Sacaba y Sencata han sido atendidos, en algunos casos favorablemente, en otros hemos tenido arduas horas de negociación, y en otros lamentablemente, debido a las restricciones económicas que nos ha dejado la pandemia y el gobierno de facto de la señora Áñez, no se han podido atender por el momento, ¿no? Pero creo que el reflejo que hizo los medios de comunicación cuando el señor David Inca fue entrevistado es que se pudo acordar la mayor cantidad de los puntos posibles. Ahora, viceministro, ha quedado pendiente quizás uno de los principales temas del petitorio de las víctimas, la reparación judicial, que implica, cierto, decíamos nosotros al inicio de nuestra transmisión, una reparación económica, un resarcimiento económico, porque han sido afectados, muchas de estas víctimas han sido afectadas, y lo primordial, la sanción a los responsables de las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Por qué se necesita que haya más tiempo para resolver este punto? Algo que estamos aclarando, y creo que es oportuno hacerlo también para la razón, es que el decreto supremo 4176, dictado en el gobierno de la señora Áñez, es el que establece las medidas de reparación integral para las víctimas Sacaba y Sencata. Es un decreto que lo han trabajado con las propias víctimas en el gobierno de facto,
En la misma reunión, el señor Inca hacía mención al trabajo arduo que tuvieron de negociación de dicho instrumento legal. Pero lamentablemente, y debe saber la opinión pública, este decreto fue trabajado sin ninguna previsión presupuestaria. Tuvimos que nosotros, como gobierno entrante, presidente Luis Arce, buscar los recursos económicos para poder cumplir este compromiso con las víctimas. Uno de los temas que hemos informado el día martes y miércoles que se desarrolló la reunión fue el grado de cumplimiento del decreto supremo, que implica reparación económica, implica salud, implica educación, implica trabajo, implica una serie de elementos que ahora están reclamando nuevamente las víctimas, con justa razón, son legítimas aspiraciones y justas, además reivindicaciones, pero en resumen deberíamos de informar primero al pueblo boliviano, y me corresponde hacerlo, que el decreto supremo 4176 está siendo cumplido por el actual gobierno casi en su integridad. Nos faltan 3 familiares de víctimas de Sacaba en cuanto a la indemnización por fallecimiento, que son 100.000 bolivianos. Hemos informado el día de ayer y antes de ayer que ya tenemos los documentos listos. Se hizo un juicio en Villa Tunari para terminar de aclarar la declaratoria de herederos. Y en cuanto a los heridos, también se tiene un avance sustancial. El decreto reconocía grados de invalidez de 20.000 a 50.000 bolivianos de indemnización. Creo que se ha pagado a la mayoría, faltan algunos que están en revisiones finales. Y en cuanto a trabajo, y por lo menos en Cata está tranquilo porque se ha cumplido con el decreto en cuanto a la inserción laboral, aunque no dice inserción, dice bolsa de trabajo, pero fuimos un poco más allá y logramos insertar laboralmente. Y sí reconocemos y reconocimos en la reunión que tenemos una deuda pendiente con Sacaba, pero ya nos hemos puesto a trabajar con el Ministerio de Trabajo, porque a medida que íbamos avanzando los puntos del pliego, íbamos convocando a los ministerios del ramo respectivo. En educación también vino gente del Ministerio de Educación a explicar que ya se habían tramitado becas, que incluso ya estaban en estudios universitarios muchos familiares de las víctimas, y creo que el decreto supremo, la primera parte de la reunión consistía en eso, está en pleno cumplimiento, sino ya terminando su cumplimiento. Lo que ahora reclaman las víctimas es una reparación integral. Y para ello nos hemos puesto de acuerdo que el decreto es un punto de partida, ya se han empezado las reparaciones, pero necesitamos generar un plan de implementación de la reparación integral. Y el compromiso del Ministerio de Justicia y el Viceministerio a mi cargo es que el día viernes 5 vamos a presentar ese plan, como ellos quieren, con plazos, con cronograma, con responsables, y seguramente ya no solamente con este grupo de víctimas, sino con todas las víctimas. Aproximadamente calculamos que son 5.500 víctimas a nivel nacional. Es un número muy aproximado que puede subir cualquier rato, porque estamos hablando de 5 categorías de víctimas. El decreto 4176 únicamente cubre a fallecidos, familiares de fallecidos y heridos, de Sacaba y Sencata. En cambio, ya la pretensión de las víctimas va más allá de esos 2 alcances. Habla de familiares de fallecidos, heridos, de presos, de torturados, de perseguidos políticamente, y por eso el número se incrementa, ¿no?, exponencialmente. Y también es poco más difícil el poder atender todas las peticiones que tienen. Sin embargo, el gobierno tiene el compromiso del 5 de noviembre presentar este plan, con plazos, cronograma, con responsables, y empezar a trabajar con ellos para la implementación del mismo, además en franco cumplimiento de la recomendación de la GIEI, que exige un censo de víctimas, pero el censo de víctimas debe ser precedido de un plan de implementación, que es el que estamos trabajando. Finalmente, perdón que me extienda, no se preocupe, pero me preguntabas tú sobre los procesos. También hemos discutido unas 3-4 horas sobre los procesos. Les hemos dejado la requerimiento acusatoria contra la señora Yanine Áñez, les hemos informado sobre el estado de procesos ordinarios de Sacaba, Sencata, y hemos quedado que este 5 de noviembre vamos a recibir también retroalimentación de ellos, y los hemos invitado a que puedan apersonarse en estos procesos como víctimas, con todo el apoyo del Estado, porque quienes son los más interesados en que se juzgue a los responsables y se establezcan sanciones son estas víctimas. ¿Qué debería contener ese plan integral de reparación? ¿Qué significa? Sí, el nombre lo dice todo. Integral no solamente implica indemnización económica. Hemos hablado mucho antes de indemnización, que es más complicado, de compensación, ¿no? Y la compensación ya no solamente es de tipo económico, podemos hablar de subsidios. Ellos piden subsidios, que se amplíen los subsidios del decreto 4176 que concluyen este próximo diciembre, que además se amplíe a otros grupos de personas, a otros grupos de víctimas. Hablamos nuevamente de trabajo, hablamos nuevamente de salud, hablamos de educación, hemos hablado también de viviendas. Vino el viceministro de Vivienda para explicar
explicarles que podemos generar, y lo va a hacer así, un plan de vivienda con el grupo de víctimas Sacaba y Sencata. Hemos trabajado también, y creo que se lo anunció públicamente la ministra Marianela Prada, en un proyecto de crédito a interés 0.5% con flexibilización de requisitos. Se comprometió el Ministerio de Economía y el Ministerio del Ramo a trabajar en ese proyecto máximo hasta el 15 de noviembre, pero también involucra, y tengo que decirlo contestando a tu pregunta, una compensación económica o indemnización económica, ¿no? Si bien ya se ha dado algunas de las víctimas, 100.000 bolivianos para familiares de fallecidos y de 20.000 a 50.000 para heridos, ellos reclaman también indemnización para otros grupos que no han sido contemplados en el decreto 4176. Es un tema presupuestario complicado, el ministro de Economía les ha explicado que por el momento no tenemos los recursos, pero vamos a hacer las consultas y los esfuerzos necesarios para lograr esa compensación económica. Viceministro, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Uno de los principales, ¿cómo está? Uno de los principales reclamos, si vale el término, de los familiares, de las víctimas, es identificar a los autores materiales e intelectuales de las masacres de Sencata y Sacaba. En este punto, ¿el gobierno hizo algún compromiso? Porque hay una proposición acusatoria en la Asamblea Legislativa y también hay procesos ordinarios. ¿Cuál es el compromiso del gobierno sobre estos puntos? Y la situación de estos casos. Y la situación de estos casos, por supuesto. Sí, bueno, lo primero es que existía creo que poca información. Lamentablemente nos informaron a nosotros que habían presentado un apersonamiento, este grupo de víctimas, especialmente Sencata, en la proposición acusatoria que ya en julio presentamos conjuntamente con otro grupo de víctimas a la Fiscalía General del Estado, y con la explicación que les dimos, las copias que les dejamos, quedaron tranquilos, van a consultar con sus asesores legales para ver la viabilidad de ellos apersonarse dentro de esta causa. Este requerimiento acusatorio fue presentado ya en agosto de este año por el fiscal general del Estado contra la señora Yanine Áñez por genocidio, lesiones graves, gravísimas y leves, y está en este momento radicado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente en la Comisión Mixta de Justicia de Senadores y Diputados, a la espera de su tratamiento. Y una vez se haga este tratamiento, pasará pues a la Asamblea para, ojalá, lograr los 2/3 de voto que se requiere para autorizar el juzgamiento de la señora Yanine Áñez. Pero al mismo tiempo se les informó, con documentos en mano, que existen procesos ordinarios abiertos contra los exministros de gobierno, exministro de defensa, el alto mando militar, el alto mando policial, con muchos detenidos. Entre ellos yo les daba los nombres de Palmiro Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros, Flavio Gustavo Arce, Jorge Pastor Mendieta, que están detenidos preventivamente en este momento. Calimán y Calderón, Yuri Calderón, que están declarados rebeldes, pero imputados y a punto de ser acusados. Y otros militares que se encuentran detenidos en los casos Sacaba, Sencata y otros, que muestran que el gobierno boliviano está actuando, está logrando resultados. Y tenemos el compromiso del fiscal general del Estado que hasta noviembre, que ya es un par de semanas más máximo, va a presentar las acusaciones en estos juicios ordinarios. Tenemos también el compromiso del vicepresidente en su momento, que dijo que va a tratar el tema del juzgamiento de la señora Áñez, esperemos en esta próxima legislatura. Y nosotros, como obligación moral con el pueblo boliviano, tenemos también el deber de no solamente informar, sino hacer el seguimiento, el monitoreo, la incidencia necesaria para que estos procesos avancen. Estamos seguros que vamos a tener resultados antes de fin de año, digo resultados como acusaciones, como más detenciones, y lo más importante, lo que espera el pueblo boliviano y estas víctimas, de sentencias. Es lo que tenemos que lograr, sentencias condenatorias, sentencias que demuestren que el órgano judicial está actuando, que la fiscalía está haciendo bien su trabajo y que no va a haber impunidad. ¿Ese es el compromiso, sentencias hasta fin de año? Al menos las primeras sentencias tenemos programadas para fin de año, caso Golpe de Estado 2, caso Sacaba, Sencata, vamos a estar en juicio y entendemos que vamos a tener unas 2 o 3 sentencias, por lo menos, que es el compromiso que hemos asumido a momento de asumir también este cargo, ¿no? Obviamente es un trabajo interinstitucional, no solamente justicia, es un trabajo también de la Procuraduría, del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía, del órgano judicial, pero estamos haciendo el impulso necesario. ¿Es posible entonces tener hasta fin de año estos procesos en la mayoría casi resueltos, que no necesariamente están referidos a la masacre de Sacaba y Sencata, sino también al proceso inicial que derivó en estos hechos luctuosos en 2019? Viceministro, en el pliego de 22 puntos, las víctimas pedían una serie de demandas
una de ellas, bonos, incluso salarios en adelante. Viendo el acuerdo no encontramos esos puntos. ¿Cómo se ha resuelto esto? Sí, el punto 12 y el punto 13 es referido a una ayuda de 10.000 bolivianos para gas de sepelio, una ayuda de 50.000 bolivianos como nivelación de los grados de invalidez y un salario mínimo de 5.000 bolivianos. Fueron, creo, los que nos tuvieron las 30 horas discutiendo, ¿no? Y no solamente por un tema de austeridad, por un tema de falta de recursos económicos y menos de falta de voluntad. El tema es que en ninguna parte del mundo, nos enseña la experiencia latinoamericana, se puede generar un salario, una renta vitalicia para las víctimas, ¿no? Lo que se habla en derecho internacional, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una compensación económica. Se ha conversado con ellos, el Decreto Supremo 4176 ya los compensa económicamente a los fallecidos de los muertos y a los heridos. Ellos quieren incluir a otros sectores, sí podemos trabajar, para eso el plan de implementación de la reparación integral, y también quieren a los que ya han recibido estos recursos que se les pueda ampliar o se les pueda recalificar, que también ha comprometido el gobierno boliviano a hacer los esfuerzos. Y por ejemplo te han calificado con un grado de invalidez que máximo daba para una indemnización de 20.000 bolivianos, podemos hacer una recalificación y por ahí realmente mereces 30.000, 40.000 o 50.000 bolivianos, como dice el decreto. Se comprometió eso. Se comprometió también revisar nuevamente sus descargos que han presentado, porque el decreto 4176 habla también de reembolso por gastos médicos. Algunos decían, no me han aceptado facturas o recibos, etcétera. Pueden volverlo a presentar, vamos a hacer con el Ministerio de Salud una nueva revisión. Pero respecto ya a mayores erogaciones económicas, vamos a presentar un plan. Estamos seguros que para este año es imposible cubrir esa demanda. Han entendido los hermanos, las hermanas, y ya más adelante podemos sentarnos cuando tengamos el plan aprobado. Ese plan va a generar seguramente una ley que actualmente está en la Asamblea Legislativa, la Ley de Reparación Integral, y esperemos que ya los próximos años podamos tener recursos para poder cumplir con esta compensación. Pero en ningún caso, y lo hemos dicho fehacientemente, una renta vitalicia o algo por el estilo, que no corresponde en esto. Viceministro, usted hablaba de la posibilidad de que el censo pueda arrojar unas 5.500 personas. Esto incluye no solamente a las víctimas de Sacaba y Sencata, Montero, Betanzos, Cochabamba, El Pedregal, Ovejuyo y otros puntos donde hubo fallecidos y heridos. Sí, aprovecho el medio de comunicación y creo que lo voy a decir por primera vez públicamente. Nosotros creemos que el informe de la GIEI es importante. Es un insumo para todo esto. Es más, la GIEI recomienda que se haga este plan de implementación de la reparación integral. Pero la GIEI, no olvides que se limita a un periodo de tiempo, ¿no? De septiembre a diciembre del 2019. Nosotros creemos que enero a octubre del 2020 también hubieron vulneraciones de derechos fundamentales. Y toda esa gente es víctima, por eso el número aproximado de 5.500. Estamos hablando más o menos de 5 categorías de víctimas. Me adelanto al plan de implementación, que ahora estamos trabajando aquí en el viceministerio. Fallecidos, que indudablemente son las personas que han, familiares de las personas que han perdido la vida en estos hechos luctuosos. Los heridos, que se tiene un número cuantificado, aunque puede eso incrementarse, porque hay gente, por ejemplo, que ayer nos decía, yo también soy herido, pero no estoy en el registro, tengo mis documentos, tengo mi certificado médico, etcétera, puede incrementarse el número. Pero ahí entran en la categorización los perseguidos políticos. Hay personas que les han iniciado por salir a la calle a protestar, por portar un petardo o por llevar un maletín. Es decir, ha habido también abusos de parte del orden oficial, de parte de la Fiscalía, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, que hace que hay un grupo de víctimas que se llamen perseguidos políticos, que se llamen presos y detenidos indebidamente y finalmente torturados. Hay 23 informes, lo decía ayer en su cierre de gestión del CEPRED, la doctora Guevara, hay 23 informes de personas que acreditan que han sido torturados durante el gobierno de la señora Áñez. Entonces son 5 categorías de víctimas que aproximadamente pueden sumar 5.500 o más personas que deben entrar en este plan de implementación de la reparación integral. Aprovecho nuevamente el medio para invitar a estos grupos también organizados o no organizados a que puedan presentarse al censo de víctimas. Hemos recibido, a medida que íbamos atendiendo a este grupo de víctimas importantes, Sacaba y Sencata, 4 solicitudes
de reuniones con el presidente que nos los ha transmitido. Una de ellas, por ejemplo, la tengo en mano, te la leo rápidamente, es del grupo de familiares de fallecidos noviembre de 2019 de la zona sur. Otra es la Asociación Nacional de Presas y Presos Políticos Víctimas de Tortura 2019-2020. Y otra es la Asociación de Víctimas de la Masacre de la Zona Sur, Verdad, Justicia, Reparación, No Repetición. Invitamos a todos, todos tienen que entrar al censo. Vamos a obviamente establecer criterios de calificación, no cualquier persona puede ser considerada víctima, y estándares internacionales, y por eso estamos calculando un número aproximadamente de 5.500. ¿Va a incluir políticos, viceministro? ¿Perdón? ¿Va a incluir políticos que han sido perseguidos en ese Absolutamente periodo? Todos. En la pregunta que me hacían, hacía referencia a enfrentamientos que hubo incluso entre civiles. Hay gente del 11 de noviembre, donde había una especie de vacío de poder que también reclama justicia. La justicia es para todos y absolutamente todos tienen que ser reparados integralmente. No será en la misma dimensión, como ya lo hacía el decreto 4176, no puedo indemnizar de la misma forma a un herido que a un fallecido o familiar de fallecido, o no puedo incluso entre los heridos tener la misma categorización, hay 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 bolivianos, solamente hablando de lo económico, pero tienen que ingresar en este plan de implementación de la reparación. Ahora, por ejemplo, no solamente hubo casos de víctimas afectadas en distinta índole en noviembre. Por ejemplo, el 9 de noviembre quemaron casas de senadores, diputados. Ahí estaba la hermana ahora fallecida de Evo Morales, Esther Morales, que ha perdido su casa, el gobernador de entonces de Oruro, algunos senadores, algunos ministros, el ministro Navarro perdió su casa, el presidente de la Cámara de Diputados quemaron su casa. Esas personas, como también al día siguiente, el 11 más bien, Waldo Albarracín quemaron su casa, si bien digamos el seguro ha cubierto aparentemente esos gastos. Casimira Lema sufrió también ataques. ¿Se va a incluir a esas víctimas de la violencia de 2019 en esto? Absolutamente a todos. Te voy a leer lo que dice el informe de la GIEI del 23 de julio de 2021. La definición de quiénes son los beneficiarios de un determinado programa de reparaciones es una de las tareas más importantes para el éxito del programa y para el pleno respeto a las normas nacionales e internacionales relativas al derecho a la reparación. ¿Quiénes o cuáles son las fuentes principales para la reparación y para la identificación de las víctimas y beneficiarios? Las propias víctimas, asociaciones de víctimas, otros representantes de la sociedad civil, el CEPDAVI, el CEPRED, el CEPDEP, la Defensoría del Pueblo. Tienen que entrar todos. Hace un rato te decía, existe al parecer un vacío de procesos en cuanto al 11 de noviembre se refiere. Estoy revisando con mi equipo para ver qué causas tenemos abiertas del 11 de noviembre, que ha habido heridos, ha habido muertos, ha habido presos, etcétera, y tenemos que trabajar en todos, absolutamente todos los casos. El informe de la GIEI implicaba diciembre de 2019. Nosotros estamos ampliando de septiembre de 2019 a octubre de 2020, donde seguramente se van a presentar este número, aproximadamente 5.500 víctimas, para exigir reparación integral, no solamente compensación económica, sino reparación integral. Solo te doy un dato. Nuestro actual director general ejecutivo del servicio del CEPDAVI, del Servicio de Atención a la Víctima, ha sido también una de las víctimas de la persecución política y judicial. Él ha estado detenido 8 meses en la cárcel de San Pedro. Él no creo que cobre una indemnización económica porque él está peleando para los otros compañeros, pero tiene que estar también en este censo de víctimas, como lo estoy diciendo todos, y absolutamente nadie puede quedar fuera. ¿La reparación va a ser económica? ¿Se ha pensado en eso? Sí, actualmente estamos cumpliendo con lo que manda el decreto 4176. Nos falta, te decía al principio, 3 familiares de víctimas de Sacaba. Con eso concluimos. Se ha pagado a todas las víctimas y familiares de fallecidos. En heridos estamos completando también el cumplimiento del decreto, que involucraba grados de invalidez de 20.000 a 50.000 bolivianos. Y en cuanto a las otras solicitudes de ampliación, de incluso revisión de sus grados de invalidez, etcétera, eso implica una erogación económica que en este momento no tiene el Estado, pero va a hacer los esfuerzos seguramente en la próxima gestión o las próximas gestiones para encontrar justicia plena para todas las víctimas de Sacaba y Sencaba. Solo una aclaración, a ver, quienes han sufrido la quema de sus viviendas, ¿podrán cobrar algún recurso por reparar, por reconstruir sus viviendas o algo así? Hay que buscar la fórmula. Y yo en unos minutos más me están esperando, me reuní con un grupo de víctimas de persecución ilegal que han sido
procesadas, detenidas preventivamente por más de 6, 7 meses, y ellos reclaman, por ejemplo, la devolución de sus gastos procesales. Consideran que han tenido que recurrir a abogados como corresponde, han hecho gastos procesales muy importantes, han perdido su trabajo durante ese tiempo, claro. Sus familias estaban abandonadas. Tenemos que pensar la fórmula legal. Tú sabes que de una acción penal que concluye con un sobreseimiento, que concluye con un rechazo ejecutoriado, también nace la posibilidad de la reparación vía el Estado, vía la caja de reparaciones. Por eso también hay que pensar esas fórmulas que no están fuera de la norma, no solamente en la compensación económica. Muy bien, viceministro, amplia la explicación, hemos explotado creo que todos los temas que ameritaban de este acuerdo, todavía pendiente de firma, entre las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata con las autoridades del gobierno. Le agradecemos, pues, viceministro, por habernos explicado todo ese detalle. Bueno, el acuerdo está firmado, solamente esa aclaración, está firmado tanto por los representantes de Sacaba como por los representantes de Sencata. Es cierto que ha sido difícil el poder convencer a todos los grupos de Sencata, pero por lo menos los representantes que han estado permanentemente acompañando la marcha y se han quedado hasta el final cuando firmamos este documento, están rubricando las firmas en el mismo. ¿El presidente va a estar el 5 de noviembre en ese acto? No, volvemos al mismo equipo de trabajo, la ministra Marianela Prada, con los viceministros o ministros del ramo, son quienes van a esperar a las víctimas. ¿Habrá posibilidad de que el presidente pueda reunirse con las víctimas? Yo diría que el presidente va a reunirse en el momento que podamos tener el plan de implementación aprobado y el número de víctimas que más o menos estamos calculando en 5.500, que va a englobar no solamente este grupo de víctimas, que es importante, pero aproximadamente son 200 víctimas, ¿no? Estamos hablando de 5.500, él va a poder recibirlos. Muy bien, gracias, viceministro. Hasta luego.